Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, la 760, queridos amigos. Aquí ustedes escuchan la diversidad de análisis, de maneras de pensar, la historia. Usted tendrá que conformarla de acuerdo a los datos y a la pluralidad que usted investigue. Un privilegio, y en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les agradecemos enormemente su confianza y su participación. Hay un hilo en nuestro Twitter, es @solidaridad1000 o en @solidaridad, perdónenme, Celeste Sáenz M. Aquí pueden ustedes escribir cualquier cosa que quiera comentar para que salga al aire. Queridos amigos, una mesa importante, muy importante, como ustedes la esperan, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, del Club de Periodistas de México, Voces del Periodista, y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, del maestro Gerardo Castilleja, del Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista, y del Instituto Schiller. Por supuesto, también a nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el Club de Periodistas de México, de Voces del Periodista y de SEA Informa. Además, a partir de la media tendremos la participación infaltable de nuestro querido maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, así es que va a estar muy interesante. Queridos amigos, hay temas muy relevantes. Ya vamos a hablar sobre las rebeliones en Europa en contra de los intereses de la OTAN. Hay manifestaciones, y le digo, reitero, rebeliones tremendas. Por otra parte, también nos damos cuenta, y nos compartirán los maestros, cómo hay un cambio abrupto en el clima electoral de los Estados Unidos, y nos lo compartirá también el maestro Castilleja, cómo y por qué. Adelante, maestro Castilleja, y seguiremos con los temas interesantísimos del día de hoy. Adelante. ¿Se escucha? Buenas tardes. Creo que es muy importante ver lo que ocurrió la semana pasada, porque hay un cambio abrupto en el clima electoral en los Estados Unidos. Veníamos de una situación donde prácticamente lo que había en los Estados Unidos era un ambiente de pesimismo. No solo es exclusivo del liderazgo europeo, los Estados Unidos también. La popularidad de Biden, todo el mundo sabe que es de las más bajas, quizá la más baja para un presidente en su primer periodo, y que esto refleja no solo el poco interés del estadounidense en unas elecciones de término medio, sino que además con un presidente francamente totalmente gris. Sin embargo, la semana pasada hubo un cambio, y esto comenzó el lunes, exactamente hace 8 días. El lunes de la semana pasada, la excongresista y ex precandidata presidencial Tulsi Gabbard, una muy acérrima crítica de la guerra, desde siempre, ella fue precandidata presidencial. Hillary Clinton bloqueó en realidad su posibilidad de convertirse en candidata demócrata, pero ella ha sido crítica y sale con mucha frecuencia en programas de televisión, particularmente en noticieros de Fox News. El lunes, ella anunció en redes sociales su renuncia al Partido Demócrata. Lo que Tulsi Gabbard señala como la causa es porque el Partido Demócrata, son sus palabras, está controlado por una camarilla
de operadores de bélicos que están conduciendo al país a una guerra con Rusia y una guerra nuclear. Entonces la situación, dice ella, no puedo permanecer en un partido que nos está acercando a la guerra contra Rusia. Y es correcto lo que ella dijo, porque esta guerra no es una guerra de Ucrania y Rusia. Esta es una guerra que involucra directamente a las dos superpotencias nucleares del planeta. Eso pasó el lunes. El mismo día en la noche y durante el martes hubo entrevistas en diferentes canales, particularmente Fox News, por cierto, pero también el programa de John Rowland, que es muy escuchado, más de 11 millones de escuchas, más que CNN, y con Rowland ella simplemente dijo, bueno, tengo que decir que esto es la verdad del partido, aunque mis colegas no lo quieran reconocer, estamos acercándonos cada vez más a esa guerra y el Congreso de los Estados Unidos ha sido cómplice de ello, aprobando los envíos de armas, los envíos de dinero y todo lo que ha sido la política de provocación a Rusia. Bueno, eso ocurrió el martes y el miércoles resulta, y los invito a que lo vean, ocurrió que dos jóvenes del movimiento de Lyndon LaRouche confrontaron en un evento público a Alexandria Ocasio-Cortez, una congresista demócrata muy conocida por sus posturas ambientales, y ella pues que se ha postulado, que siempre ha defendido una posición de socialista progresista, fue desenmascarada en público. Y los jóvenes le dijeron, tú deberías hacer, si tuvieras agallas, porque no las tienes, si tuvieras agallas harías lo que Tulsi Gabbard hizo, renunciar al Partido Demócrata por lo que están haciendo. Pero en cambio, tú has aprobado todas las medidas para financiar la guerra y para financiar toda esta operación y has firmado para que se continúe con toda esta operación de financiar a nazis. No sé si tenga todavía un minuto para terminar con esto o nos vamos al corte, Celeste. Sí, adelante, maestro querido, adelante. Correcto. Entonces, nada más para concluir, que estos jóvenes desenmascaran a... Perdón, tienes 3 minutos y medio, perdón, adelante. Correcto, gracias. Entonces los jóvenes le dicen, en estas sesiones que llevan a cabo, porque están en campaña, todos los asambleístas, tanto la Cámara Baja como la Alta, y entonces ellos la confrontan y ella no sabe qué decir, simplemente dice, ese no es el tema, no lo voy a discutir, y los jóvenes le dicen, mira, no importa nada de lo que estás diciendo, si estamos en medio de una posible guerra entre Rusia y los Estados Unidos que arrastraría al planeta, así que todo lo que digas, no importa si no estás considerando esto. Bueno, esta intervención empezó a correr por las redes y a las 3-4 horas ya eran 5 millones de vistas en Twitter, hasta donde me quedé yo creo que van en 8.5 millones de vistas. Los noticieros que un día antes habían entrevistado a Tulsi Gabbard le dijeron, oye, tú renunciaste al Partido Demócrata, y unos jóvenes toman la iniciativa de confrontar a una congresista demócrata, Alexandria Ocasio, y le dicen esto. Entonces Tulsi Gabbard dijo, bueno, estos jóvenes tienen razón, porque no existe una circunstancia más peligrosa en este momento que seguir financiando una guerra a los nazis ucranianos que no podemos ocultar, existen. El propio jefe militar de Zelensky, el general Shalushny, se toma una fotografía y alguien amplifica la foto y se da cuenta que ese general pues trae una pulsera y en la pulsera tiene suásticas nazis. Es el jefe militar de Zelensky, el mismo que hace en mediados de septiembre, fue el mismo que pronunció un discurso junto con la OTAN en la base de Ramstein, donde dijo estas palabras: necesitamos lanzar un ataque nuclear preventivo
contra Rusia. La OTAN tiene que hacerlo, porque tenemos información, según Zaluzhny, de que Rusia planea lanzar un ataque nuclear contra Ucrania. Entonces, él fue el primero que empezó a hablar del asunto de un bombardeo nuclear táctico, o sea, limitado a... Pero entonces, este mismo general es el que se exhibe. Por lo tanto, el cambio que hay en los Estados Unidos en la semana pasada fue una serie de pronunciamientos de diferentes sectores y se reconoce que la mitad de los republicanos no quieren seguir financiando la guerra en Ucrania. Y este cambio ocurre porque también la población empieza a ver que sí existe resistencia en los Estados Unidos, como en otras partes del mundo, incluso en Europa. Lo que pasa es que los medios apabullan, de cierta manera hacen creer que no existe oposición, de que todos están de acuerdo, pero no es así. Yo creo que podemos concluir diciendo Exacto. que esto es un cambio drástico en el clima electoral estadounidense. Es cuanto. Exactamente. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Vamos a ir a un corte, pero antes, en este contexto, ver cómo circula profusamente en las redes, precisamente también, cómo se filma de manera totalmente montada un supuesto bombardeo y gente huyendo del mismo, de supuestos bombardeos rusos para la propaganda que están utilizando para precisamente impulsar la guerra. Esto desde los intereses atlantistas se está dando, y hay ya no solamente un video que constata esto, ya hay varios videos circulando sobre cómo se filman estas escenas para difundir mentiras. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en su programa Voces del Periodista. Vamos a continuar agradeciendo al maestro Gerardo Castilleja. Vamos a encontrar precisamente a regresar con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, precisamente sobre estas marchas multitudinarias en Europa, en donde está la ciudadanía en las calles, ya en plena rebelión en contra de la OTAN, pero también asimismo lo están los sindicatos. ¿Qué nos puede usted compartir con esto y ampliar la información, maestro don Rodolfo Sánchez Mena? Muchas gracias. Muy buenas tardes, Celeste. Pues efectivamente, la situación política y económica que se vive en Europa a consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia, que están afectando sobre todo a los países europeos, mientras que Rusia se repone de la situación que inicialmente vivió por las sanciones. Qué importante es este inicio de protestas, de rebelión, como la que se vivió hace un buen tiempo, hace 50 años en París, y ese mismo clima se empieza a reproducir como en España, en otras localidades de Alemania, y las protestas suben de tono porque la carestía a causa de la inflación está depauperando a la clase media y a los trabajadores europeos. Pero esto tiene que ver precisamente con otra circunstancia de más de fondo que Rodolfo Castilleja dio entrada, que son las elecciones que tendrán los Estados Unidos de término medio. Las elecciones de término medio tradicionalmente en los Estados Unidos las gana la oposición, pero
ahora en la circunstancia que se está viviendo en esta nueva coyuntura de guerra híbrida global, en donde desde luego los Estados Unidos viven parte de esa guerra híbrida global, hay definitivamente un resultado, ya un pronóstico muy acentuado de que el presidente Biden va a perder las elecciones. Hoy les recomiendo a quienes son asiduos al periódico La Jornada, la crónica de Brooks, que siempre es un periodista profesional, toca el tema de la última sesión que se dio en la Cámara Baja en los Estados Unidos, donde instalaron una especie de cadalso. No puede ser un juicio contra Trump, sino una pretendida acción para parar la posible candidatura de Trump en 2024. Y lo que nos da a contraparte del asalto al Capitolio es cómo en los Estados Unidos se dio un asalto por parte de los neoliberales, un asalto neoimperialista desde hace una buena cantidad de años, que se ha traducido que a nivel mundial la riqueza se ha acumulado enormemente, se ha multiplicado, pero en contrapartida la pobreza se va acentuando. Y esto hace que en el caso de las elecciones intermedias de los Estados Unidos, de acuerdo con un estudio que acaba de publicar la Academia de Geopolítica de la Sociedad Mexicana en Amazon, que titula Los latinos en las elecciones norteamericanas, destaca de manera fundamental cómo la minoría, que ya es una mayoría en los Estados Unidos, de latinos, de mexicanos, desde cuarta, quinta generación hasta los más recientes, van a decidir esta elección y la van a decidir a favor de los republicanos. Celeste, es muy importante que se conozca que los mexicanos tenemos presencia en los Estados Unidos desde hace 5 siglos. En el reino de la Nueva España, México abarcaba hasta Alaska. Es decir, la mayor parte del territorio que hoy es de los Estados Unidos era del reino de la Nueva España, o sea, de los mexicanos de esa época, que habían desarrollado toda una serie de acciones que permitían a nuestro país, al reino de la Nueva España, tener un intercambio cultural, comercial y económico con la India, con China, con todos estos países que hoy están a la vanguardia del cambio y que están propiciando definitivamente un cambio geopolítico para terminar con la hegemonía norteamericana. Terminar con la hegemonía norteamericana, ¿qué significa? El fin de este neoimperio que pretende perpetuarse a costa de lo que dice hoy su nueva estrategia de seguridad nacional, que su gran reserva es América Latina. Por el contrario, si nos asomamos a este documento, Celeste, es muy importante que entendamos cómo el futuro de América Latina también está representado por todos los latinos que viven en los Estados Unidos y que, pese a su número como los mexicanos, no tienen una representación política y económica en la estructura de poder. Es decir, hay otros grupos como los cubanos que, pese a ser una minoría de minorías, tienen 2 posiciones en el poder norteamericano. El secretario de Marina, Celeste, es de origen cubano. El secretario de Seguridad Interior es de origen cubano.
y tienen una enorme representación también en el Congreso y sobre todo en el aparato de seguridad norteamericano. Si ya es tiempo que pensemos que en un corto plazo los mexicanos residentes nacidos en los Estados Unidos asuman posiciones en la estructura de poder, en la estructura de económica, en las universidades, para estar ahí presentes en los consejos de administración. Yo les recomiendo en este caso que se echen una ojeada a este documento que es muy importante y trascendente y que seguramente podríamos presentarlo, podríamos verlo más adelante en plataforma Zoom. Ahí estará la invitación para ellos, Celeste, pero el cambio más importante que veremos en corto plazo no es solo lo que está aconteciendo en Europa, sino los resultados y el impacto que va a tener el resultado electoral cuando Biden definitivamente pierda el poder en el Congreso y buena parte de las gubernaturas, y donde la última encuesta definitivamente rechaza la posibilidad de que Biden llegue a postularse como sucesor, como para repetir en las elecciones de 24 y ser reelecto. Esta es la circunstancia que se está viviendo en los Estados Unidos y que en muchas partes ya se dieron cuenta de que los resultados van en esa dirección, y con esa dirección ya Biden no va a poder dar sustento a la guerra, porque en Europa los fondos destinados al apoyo de Ucrania ya se agotaron y la mayor parte de la población europea ya se agotó de los apoyos que se le prestan, y sobre todo lo que es tan desfavorable para la población. En China, por ejemplo, Xi Jinping les prometió a todos los chinos que no tendrán frío este fin de año en el 20º Congreso de la Unión, el Congreso del Partido Comunista Chino. Y en Europa esto no pueden ofrecerlo. Inclusive ya hay amenazas de que se va a racionar los combustibles, y el frío que tengan en 5 días nada más en las poblaciones europeas va a paralizar el transporte, independientemente de las huelgas que ya se están gestando, y que en 2 casos en Francia contra la empresa Total, que es la empresa estatal de energía, y las huelgas que hay en las refinerías que hacen que se esté racionando la gasolina. Y estamos entrando ya próximamente al invierno en una situación realmente muy compleja, pero que en buena medida tendrá otras opciones si pierde el presidente Biden. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Queridos amigos, como ustedes ven, este es análisis que crea noticia, análisis de fondo con los maestros de esta mesa, de su programa Voces del Periodista. Vamos a ir al corte, por favor no se despeguen, vamos a escuchar el análisis del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Vamos al corte. Jonathan Álvarez, ingeniero Víctor Melara García, les agradecemos, les mandamos los controles al corte y regresamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, en la frecuencia en donde la pluralidad es verbo, Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Bueno, pues con esta mesa interesante en la que ha participado el maestro Gerardo Castilleja,
el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y en la que está también la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000. Bueno, pues regresamos con ustedes para tener el placer, el privilegio de escuchar al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, maestro tan querido, para ver si nos pudiera usted compartir temas pues que están en redes, sobre todo aquí en la República Mexicana, pero que ya han trascendido incluso ya en Sudamérica y en algunos países como España, incluso otros que no son hispanoparlantes, están circulando también en las redes. Esta situación del fake del cash y los Waka Leaks. Lo escuchamos con mucha atención, maestro querido. Sí, mira, es muy interesante lo que ha ocurrido. O sea, hay que entender estas dos operaciones, estos dos procesos, como parte de una operación más sofisticada y más compleja. Y es claramente una operación a larga de gran escala de descrédito. El caso de los Guacalix, además es curioso porque son dos operaciones que fueron muy anunciadas en la radio, en la televisión, en los medios, y que fueron muy publicitadas. Hubo una campaña publicitaria previa a estos dos eventos, digamos, y resulta muy curioso porque la primera, que es el Guacajax, ¿no? La Guacamaya Hacks, ¿no? O Guacalix, o como le quieran llamar, básicamente lo que ocurrió es que se robaron 7 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Carlos Loret de Mola hizo una primera entrega en la que contó toda una serie de filtraciones, ¿no? Ahora, es muy interesante porque lo primero que es de llamar la atención es que las únicas filtraciones que realmente hicieron públicas, pues tienen que ver con este sexenio, cuando está claro que se hackearon materiales de sexenios anteriores. Y pues uno podría esperar que ahí se podría encontrar material sobre el caso de Ayotzinapa, sobre hechos que tienen que ver con el ejército de sexenios anteriores, del sexenio de Calderón, del sexenio de Peña Nieto, en fin, y sin embargo de eso no viene nada. Y es curioso porque lo único que sacaron, o lo más grueso que sacó Carlos Loret de Mola y que publicitó mucho, fueron temas que tenían que ver con la salud del presidente, que si el presidente había tenido un episodio cardíaco, que, en fin, y pues es curioso porque que si era hipertenso, ¿no? Y lo plantean como si fuera una novedad, ¿no? Cuando tú en realidad sabes, todos los que hemos visto las mañaneras, hemos escuchado varias veces al presidente hablar de su estado de salud, hablar de su hipertensión, hablar de que efectivamente ha tenido un problema cardíaco, etcétera. Yo creo que la única novedad realmente interesante en todo este proceso, en torno a este proceso, es la denuncia o la publicidad, el hecho de que se publique que el presidente tiene gota. Pues yo creo que esto realmente no tiene absolutamente ninguna trascendencia, ¿no? Entonces, sí llama la atención lo particularmente sesgada que es la información que sacaron. Y llama la atención, además, el uso que se le ha querido dar. Es decir, no, el presidente tiene un problema de hipertensión, tiene que renunciar. Es decir, a mí me parece que eso entra más dentro de las lógicas de lo que es una campaña de desestabilización que de lo que es una campaña informativa. Se anunciaba el Guacajax como si fuera una suerte de Wikileaks mexicano, y la verdad es que ahora sí que la diferencia es enorme. Si tú revisas la información que sacó Wikileaks sobre el caso mexicano, verás que es una información realmente muy importante. Una de las cosas que sacaron, por ejemplo, es que Genaro García Luna, que era entonces el jefe de la seguridad de la nación, habló con Michel Chertoff y le puso a su disposición toda la información de seguridad del país. Perdón, eso sí es información. Lo otro de saber que si López Obrador tiene gota, pues es en realidad un chiste. Y pues sí habría que ver qué tiene que hay en todos esos 7 terabytes de sexenios anteriores. Seguro que hay información muy interesante. Y la otra cosa que también, el otro operativo mediático que vimos funcionando en esta semana pasada fue claramente el tema de El Rey del Cash, que es un libro
que saca una mujer que fue pareja de César Yáñez, que era el vocero de Andrés Manuel, que fue vocero de Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo, ¿no? Y y es curioso porque se le hizo una campaña publicitaria muy importante, ¿no? Al libro de esta mujer que se llama Elena Chávez, y es una campaña muy importante anunciando que, bueno, que se iba a develar la corrupción que imperaba en los entornos de Andrés Manuel López Obrador. Y en cambio, lo que resultó es en realidad pólvora mojada, porque tú revisas este material y en realidad pruebas no hay, no presenta. Nos dicen que la prueba misma es el testimonio de Elena Chávez, pero en realidad, perdón, tú que eres periodista, todos los que somos aquí, que somos periodistas, sabemos perfectamente bien que los testimonios, que la prueba testimonial se tiene que filtrar. Tienes que saber quién la filtra, qué datos da, qué elementos da, qué tanto puede haber un problema personal ahí metido, qué tan creíble, si puede haber intereses o no para filtrar esta información, en fin. Entonces, lo que es muy interesante, es decir, lo que es muy interesante es que esta mujer ha dado todo un tour de conferencias en muchos espacios muy acreditados, ¿no? Y en todos los espacios lo que ha salido es que ella no solamente no tiene pruebas, sino que no presenció estos supuestos actos de corrupción. Y no solo eso, sino que habla básicamente de sobres amarillos. Pues esos sobres amarillos pues pueden contener cualquier cosa, no pueden contener información de otro tipo, en fin. Pero además lo que resulta pues, muy, muy sorprendente es que le hayan publicado el libro. Es decir, yo recuerdo que cuando he presentado cosas para publicación editorial, pues te exigen pruebas de todos y cada uno de los elementos que aportas, ¿no? Es decir, te exigen que documentes de dónde viene tal información, de dónde viene tal dato, de dónde viene tal referencia. Y esto es de una falta de rigor que resulta verdaderamente impresionante. Incluso los actores favorables al viejo régimen, al modelo neoliberal, muchos de los actores han tenido que reconocer que pues no hay mucho sustento en este producto, ¿no? Y lo que yo sí veo es que ya estamos ante una fase de mucha desesperación por parte de los sectores de la oposición. Se acerca cada vez más el proceso de sucesión presidencial. Entró en una crisis profunda el proyecto encabezado por Claudio X González, el Va por México, entre otras cosas porque este proyecto se fracturó y tan se fracturó que el gran bastión de este grupo, que era justamente los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD en las cámaras, ¿sí? Que habían en principio detenido algunas iniciativas presidenciales, no pudieron detener la iniciativa de la Guardia Nacional. Y esto es claramente una muestra de fracaso, una prueba de debilidad. Tan es así que varios de los actores de esta alianza dieron por terminada la alianza. Esto dijo claramente Jesús Zambrano hace unos días, cuando dijo ya se murió, Va por México, tal. Y lo que vimos a continuación es cómo Claudia X González promueve una nueva agrupación que se llama Unidos o Unidas, ¿no? Que presenta exactamente a los mismos actores. Entonces es curioso porque nos están presentando como si fuera algo nuevo, un mismo producto que tiene con un membrete ligeramente distinto, ¿no? Entonces, lo que yo sí veo es que hay una crisis de desesperación en los sectores de la oposición, que estas campañas de descrédito son parte de esta crisis de desesperación, y lo que me temo es que lo que va a seguir es que estas campañas van a arreciar y vamos a escuchar cada vez más ruido mediático. Hemos estado acostumbrados a lo largo de todo este sexenio a tener una embestida mediática constante y consistente, plagada de mentiras, de todo esto, y ahorita, es decir, hemos visto cómo ha escalado de la fake news al fake book, es decir, esto no es nuevo
en los fake books son viejos, pues, ¿no? Pero esto claramente tiene una intención, y la intención es provocar en el lector una convicción profunda, porque los libros, contra lo que ocurre con las revistas y los tweets, generan pueden convencer de manera más profunda al lector. Pero yo lo que digo es que esto es básicamente el inicio de una andanada mucho más agresiva y que forma parte de la misma campaña de descrédito que hemos visto que se ha echado a andar desde el 2018. Exactamente, queridos amigos, vamos a ir un corte y vamos a ver cómo estos intentos de reciclaje sobre reciclaje sobre reciclaje a la quinta potencia, por lo menos, pues lo que están haciendo también por otra parte es fortalecer la conciencia de un ciudadano consciente que se está dando cuenta de qué tan calado, tan hondo ha calado las mentiras y el condicionamiento que han hecho y siguen tratando de hacer pues los intereses neoliberales, los intereses de la guerra, todos estos intereses que convergen en lo mismo. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en la frecuencia en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, la 760, queridos amigos, y gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida. Muchísimas gracias, Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, Frecuencias de la Pantera, en la frontera norte, y a quienes por las redes nos siguen también, queridos amigos, en nuestro canal de YouTube. Un abrazo. Bueno, pues escuchamos al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, lo volveremos a escuchar. Y ahora tenemos en la mesa a la muy querida Ceci Tapia, @Solidaridad1000, con textos y análisis precisamente que tienen que ver con toda esta serie de acciones para que no se pueda desarrollar la cuarta transformación, que va con tumbos, con mucha lucha, y va para arriba, y va cuesta arriba, y va para adelante, y va logrando todo en contra de todos estos objeciones que tratan de imponérsele desde los intereses que van acordes a la guerra, al financiamiento, de manera en que no permee la riqueza para todos y la felicidad y el derecho a la vida de todos. Y me refiero en el momento que estamos tan delicado de una posibilidad de una guerra nuclear. Adelante, Ceci Tapia, Solidaridad1000, con el tema que nos presentes el día de hoy. Te escuchamos. Muchísimas gracias, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestros, don Rodolfo, Gerardo, el maestro Fisgón Monero, que aquí con tanto placer de escucharlo. Pues resulta que hemos platicado muchísimo nosotros en la crisis que existe en el Poder Judicial mexicano. Pero esta crisis en donde pues pareciera que que son los primeros personajes que están en contra del nuevo gobierno, y lo digo porque esta crisis, y además es muy importante porque en la FIL del Zócalo 2022, la que acaba de terminar, pues se hablaba de la burocracia judicial, se hablaba de esta crisis tan grande, y se rememoró, por ejemplo, la investigación de Julio Ruiz Figueroa, el nepotismo que se vivía pero que no es nuevo, o sea, porque esto es muy importante. Va a decir, ay, es que en este gobierno, no, esto se viene arrastrando y no se ha dado un fin. Ellos mismos, inclusive al inicio del sexenio, pelearon por sus sueldos cuando se estaba hablando de una austeridad, y ellos juraban que con el dinero que ellos ganaban, asegurábamos que su lealtad y honradez iban a estar, bueno, pues completamente, ¿no? Entonces, esto no ha sucedido. Resulta que, bueno, hablando de Julio Ruiz Figueroa, que hablaba de este nepotismo, que había inclusive un personaje que tenía 80 familiares dentro
del Poder Judicial, porque eso era o sigue siendo un negocio. Pero entonces esto nos va llevando a que acabamos de pasar una pandemia que nos ha dejado como mexicanos sin justicia, porque la burocracia judicial viene con que, bueno, pues es que estamos en pandemia, más allá de también lo que siguen los mismos jueces, que yo creo que aquí es donde sí se debe de buscar qué se va a hacer. Y un ejemplo muy claro es Luz María Ortega Tlapa, esta jueza que ha sido señalada por amparar figuras públicas que son delincuentes, y no porque nosotros los señalemos, sino porque obviamente pues ya salieron los Oya siguen en la cárcel, y ella había suspendido la aprehensión de este personaje. En 2014 evitó la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos. Pero curiosamente, bueno, estos son unos cuantos, porque podríamos hablar de más personajes adinerados, y de repente, por ejemplo, bueno, Márquez, cuando tuvo un problema con sus cuentas, también ella se las aperturó, ella también amparó al dueño de Ficrea. O sea, pareciera que la justicia tiene un precio. Entonces la gente pobre que está padeciendo, pues no se le puede ayudar. Entonces, si estamos hablando de un personaje como una jueza, pareciera estas juezas de consigna, pues resulta que el día de hoy, y este es un quienes quieren el servicio público, no solamente de Luz María Ortega Tlapa, sino también de una chica que es su secretaria. Fíjense esto, qué interesante. Resulta que este personaje les dice, tienes 30 minutos para ver un expediente, pero no te lo voy a dar. Y si le dicen, oye, ¿cuál es tu nombre para que yo pueda, pues, quejarme? Y ella ahorita está en una condición de embarazo. Es algo interesante esto que quiero comentar. Respeta mi condición de embarazo. O sea, se les olvida que son servidores públicos, se les olvida que no pueden poner el feminismo como una bandera para no hacer un trabajo por el que se les paga, porque eso también es corrupción. Entonces, dentro de todo este tema, querida Celeste, queridos amigos, pues bueno, platicamos esta situación como parte de la crisis del Poder Judicial, pero por eso les invitamos a que vean esta transmisión, ¿no? Porque quienes no puedan denunciar, como en este caso nosotros conocemos el caso, sabemos que es real, podemos ponerle nombre, pero las personas que no pueden o que están desamparadas, que no conocen a nadie, simplemente no te doy tu documento porque me caes mal, porque no quiero. Este personaje se llama Franco, bueno, se apellida Franco Jaramillo, y es importante porque es parte de quienes deberían de hacer una mancuerna sólida para la justicia de México, y esto no sucede. Así que les invitamos a que vean a David Peña, a Jaime Cárdenas, a Manuel Tejeda, en este análisis que hicieron de la crisis del Poder Judicial mexicano, y que pareciera que le pudiera dar esperanza de la crítica a todo el pueblo de México. Nosotros hemos hablado muchísimo de cómo de repente no solamente cobran sin trabajar, y este tema vuelve a lo mismo, porque cuántas personas no han podido recibir una notificación o que les acepten un escrito, que les den el escrito de aceptación porque están en pandemia pero ellos siguen cobrando igual. Entonces sí es un tema que debemos nosotros de hablar, no solamente como inspirado en la crítica, sino en que necesitamos justicia. No se puede seguir obstaculizando el acceso, porque además es un derecho humano que viene en la Constitución. Entonces, si hay una excusa para que no den el servicio, para decir que, o el hecho de decir que también está muy mal, oye, pues yo soy mujer, entonces me puedes decir cómo me llamo, porque me acosas, oye, pero eres servidor público, ¿no? Entonces, sí hay que estar como muy pendientes. Yo quiero denunciar esto en un quienes quieren el servicio público, porque nosotros necesitamos un poder judicial, porque se ha hecho un tema atacar a nuestro presidente, pero no atacar a nuestro poder judicial, y no el ataque por el ataque, sino que avancen por beneficio, obviamente, de México, no solamente la seguridad pública, el desarrollo económico, etcétera, etcétera, sino la justicia que tanto bien nos haría, y no solamente en el tema judicial, pero en el tema penal, sino administrativo, mercantil, familiar, que está todo detenido, y ellos dicen, pues es que es la pandemia. Entonces sí hay una gran crisis, y ya nos vamos un poquito más allá a lo que es la justicia militar. Y bueno, hace un momento hablaban de Wikileaks, el maestro Rafael Barajas, hablaban de esta Guacamaya Leaks, pero más pareciera que fueron alguien de un
de un nivel alto en el ejército quien filtró eso, porque si realmente tuvieran algo más allá de decir que el presidente de la República tiene gota o que tiene un problema que tienen 30 millones de personas, que es la presión alta en el país, pues ya lo hubieran soltado, ¿no? Entonces, más pareciera un ataque de quienes son enemigos del país que un problema, porque pues no vemos claro, ¿no? Entonces sí hay que buscar el beneficio a nuestro país, el beneficio para la justicia, y por supuesto que no le corten un pie a la cuarta transformación pensando que la justicia no va a llegar. Y este es todo mi comentario. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci, querida. Pues maestro Rafael Barajas Turán, ya se nos va el tiempo, pero a usted le pedimos de favor si puede cerrar con una reflexión el día de hoy o con un comentario. Adelante. Sí, Celeste, muchas gracias. Mira, la única reflexión que yo quisiera hacer es que tenemos esta prensa que está metida en estas campañas de odio, está teniendo un problema, está empezando a tener un problema muy serio. El problema serio tiene que ver con el hecho de que pues, la base de la prensa tiene que ser su credibilidad. Y esta prensa ha minado en gran medida su credibilidad. Y estamos asistiendo a un fenómeno que no pensamos ver tan rápidamente, que es el hecho de que hay funcionarios públicos de repente que tienen más credibilidad que la prensa. Yo sí creo que la prensa está en una situación delicada, hay un cambio de plataformas, la gente se está empezando a enterar más por redes sociales que por la tele y que por la radio, etcétera. Yo sí creo que la prensa debería de cuidar su seriedad, la prensa debería de cuidar su rigor, debería de actuar con menos irresponsabilidad y debería de revisar su actuación, porque si no lo hace la prensa, pues lo van a hacer los lectores, y de hecho lo están haciendo los lectores. Y esto es complicado porque va en detrimento de muchos periodistas. Gracias, maestro querido, de la verdadera prensa, de la que va por el servicio social. Queridos amigos, les agradecemos, maestros entrañables, queridos compañeros de vida, continúen con esa frecuencia porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Un beso, cuídense muchísimo, gracias.